Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Esta tarde tenemos un invitado especial. Se trata de Aníbal Toruño. Él es empresario radial nicaragüense, también es comunicador social, una persona que ha hecho una fuerte lucha frente al régimen que ha pretendido en Nicaragua acallar su voz, incluso atentar contra su vida. Actualmente él se encuentra en el exilio, pero vamos a saludarlo primero. Aníbal, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Alan, es un gusto estar con todos ustedes, un placer. Gracias por tu lucha, gracias por los espacios y la ventana que nos das como para presentar al mundo el horror y la tragedia del pueblo nicaragüense. Aníbal, durante las últimas semanas han cerrado más de 20 medios de comunicación en Nicaragua. Esto se suma a las centenas de medios y periodistas perseguidos en ese país. ¿Qué está pasando en este momento en Nicaragua? ¿Por qué la represión se ha hecho tan contundente en este momento? Mira, ya hay más de 49 medios cerrados desde que Daniel Ortega llegó al poder en el 2007. Y la situación de los medios de comunicación independiente en Nicaragua es terrible. Hay más de 150 periodistas exiliados entre directores y gerentes. Hay medios de comunicación como la prensa que se lo tomaron, se lo robaron el edificio, confiscados como 100% noticia, destruidos en una buena manera en el caso de Radio Darío. Y vos tenés una persecución inmensa. El periodismo nuestro, Alan, es de catacumba, es clandestino a esos niveles porque Daniel Ortega entiende y comprende y quiere que los medios de comunicación y periodistas no presenten la tragedia y el horror hacia el mundo. Decías hace algunos días a un medio de comunicación que Daniel Ortega quería asemejar Nicaragua con Corea del Norte, es decir, un bloqueo total donde la información no fluyera por ninguna parte. ¿Eso es posible lograrlo en Nicaragua? Es que Daniel Ortega y Rosario Murillo están emparejando Nicaragua y ya se de cuenta que era una selva que la destruyen y la emparejan total y completamente. Un desierto donde no existe posibilidad de que información alguna pueda ser transmitida hacia el exterior. Y aunque la comparación no es que diga que si Maduro es dictador o no lo es, porque sí lo es, y ha hecho muchísimo daño, que si Díaz-Canel lo hace, pero Daniel Ortega es mucho más letal, es mucho más violento y es un hombre que, hagamos cuenta, en el 2018 asesinó más de 300 personas. Es decir, está catalogado como uno de los dictadores más horrorosos de la historia en Latinoamérica y el mundo. Es un hombre que cuando rinda cuenta será en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Cuando ocurre a mediados de este mes de agosto el cierre ya definitivo y total de Radio Darío, después de 73 años de emisión, ¿qué siente su director? ¿Qué sentiste vos cuando llega y ocurre esto en este momento? Se me erizan mis pelos cuando me lo decís, porque he hablado y he comunicado con muchísimos comunicadores, medios de comunicación, pero que me la hagas me impacta porque te voy a decir que solamente se podría asemejar que si mi papá y mi mamá, mis padres a los que amé con todo el alma, hubiesen fallecido los dos al mismo tiempo en una trágica accidente. El luto y el dolor que llevo por dentro es enorme, pero la decisión de seguir luchando, de reinventarme y que la Radio Darío digital siga y continúe, esa persevera. Yo estoy dispuesto a seguir este camino, el camino que vos seguiste, el camino que te impuso Maduro, a tantos como vos que han seguido luchando. Y sí, llevo el luto y el dolor inmenso por dentro. ¿Por qué el gobierno de Ortega está arreciando contra la Iglesia Católica? ¿Por qué ese encono contra los representantes de la Iglesia Católica nicaragüense? Porque cuando yo te hablaba de aplanar,
la última gran frontera que tenía Daniel Ortega era silenciar a la Iglesia Católica. Por eso los ataques, por eso los presos y sacerdotes que están en las cárceles, pero también el asedio y el sitio, el secuestro a Monseñor Rolando Álvarez, el hombre que tenía la mayor capacidad de comunicar, que tenía una red de comunicación de radios y de medios de comunicación, lo elimina, porque creo yo, si me preguntas, creo que a ese punto logra silenciar a esta gran organización católica, institución que por 2000 años nadie ha podido eliminarla. Él pretende, a través de sus procesos de violencia, de asedio, de ataque, minimizar a la iglesia y dejar esa última frontera aplanada igual que el resto. Porque en el caso de los medios de comunicación se terminaron los medios de comunicación independientes en Nicaragua. No se puede ejercer. Y si haces una comparación entre Venezuela y Nicaragua, lo de Nicaragua es aún más radical. No existen ya los medios de comunicación independientes. Él está aplanando Nicaragua con la última frontera y es la Iglesia Católica. Vimos un espectáculo bastante triste esta semana, cuando exhibieron a todos los presos políticos que tienen los principales presos políticos, como si fuera una exhibición de circo para decir, bueno, aquí los tenemos, los humillamos, los maltratamos, es decir, hacemos con ellos lo que nos dé la gana. ¿Qué impacto tuvo eso en la sociedad nicaragüense? A ver, me parece que solo se puede parecer a uno de los crímenes adicionales que a través de la angustia, del dolor, de la desesperación de una madre, de una esposa, de un hijo que vuelve a ver a su madre, a su esposa, a su hermano, en una foto, causa emoción para ellos porque finalmente después de tanto tiempo se pueden ver los rostros, pero lo que vos vistes en los rostros de los que están encarcelados es dolor, es tragedia, es tortura, es la imposición brutal de un régimen que tiene aislado total y completamente, que les negó el derecho de defenderse, que les niegue el derecho de hablar y ni siquiera les ha dado el derecho de tener una Biblia para leer, porque muchos están sin luz, porque muchos están en una cárcel de 2x2. Daniel Ortega es uno de los dictadores más, diría yo, criminales, con una mente totalmente desquiciada. ¿Qué puede hacer el exilio nicaragüense? Lo vimos muy activo en la Cumbre de las Américas, pero en este momento, ¿qué puede hacer frente a ese apabullamiento que tiene la dictadura de Ortega en Nicaragua? Mira, el exilio tiene la misma perspectiva, las mismas condiciones, los mismos retos que tiene el exilio venezolano. Nosotros tenemos en principio un enorme desafío, hace de cuenta que hubo una explosión atómica en Nicaragua y que todos los nicaragüenses quedaron esparcidos por el mundo, traumatizados, golpeados, y hay que buscar, por supuesto, en el tiempo y la distancia, una mejor organización. Los venezolanos han podido lograr un bloque, nosotros no hemos podido lograr ese bloque, pero aunque lo hayan logrado, tiene enormes desafíos y desgastes, y yo diría que los exiliados, digamos, o la diáspora, tiene un enorme reto, y el reto de poder reinventarse y poder tener unidad y poder tener una sola cara y poder caminar con un solo objetivo, y hay que derrumbar a Daniel Ortega de Nicaragua. Cuando dices esa línea de acción, ¿se han fortalecido las alianzas con otras organizaciones de carácter internacional o países? A ver, la lucha es permanente y por supuesto los gobiernos democráticos han hecho lo posible. Pero yo tengo una lectura un poquito diferente. A mí me parece que el mundo ha vuelto a ver
para el otro lado en el caso de Nicaragua, pero también de Venezuela. También no nos jugaron limpio, no nos hubieron, no fueron francos en ese sentido, porque Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba existiera si no tuviéramos una democracia que a veces es cobarde, es tímida y actúa totalmente diferente. Fidel Castro les llamaba bobos, tontos, precisamente porque nosotros, la democracia y la democracia del mundo y los países y los organismos internacionales no tienen los protocolos que tienen ellos, se basan en la institucionalidad. Los comunistas, los izquierdistas, los narcoestados utilizan procesos que son ilícitos, pero que llevan mucha fuerza letal y por eso nos tienen a los pueblos como Cuba, Venezuela y Nicaragua esclavizados. Eres un hombre que ha vivido 3 exilios. De esos 3 exilios, ¿cuál ha sido el más duro? A ver, en términos de entender iniciar una nueva vida desorientado, estaba muy joven, eso fue en 1984. Iniciarme y defenderme en un mundo, yo no tenía, era el hijo de don Juan Toruño Calderón, el fundador de la radio, y como miles y miles y miles de inmigrantes, me tuve que hacer vida y salir adelante y luego retomar, y a lo mejor fue el exilio en el que estuve un tantito más alejado de lo que es la radio. Este último exilio, el del 2018 y el del 2020, me dolió y dolió inmensamente porque entendía y comprendía que era el principio del fin de la radio que fundó mi padre, de la que, como yo la conocimos, de la FM, de la radio tradicional, y porque sabía que había iniciado un camino Daniel Ortega del 2018 al 2020 a esta época, que la Radio Darío tenía, no era pregunta de que si la iba a cerrar, era cuándo la cerraría. Y cuando la cerró, te vuelvo a repetir, tenía unos sentimientos encontrados, difíciles, lloré, me quebré, porque el dolor es inmenso, es la esencia de mi padre y de mi madre que están ahí y que de pronto ambos se me fueron. Y esa lucha es difícil. Uno, por el hombre que cree en principios, en que tengo una decisión, que tengo que levantarme, que tengo que reinventarme, que tengo que buscar una nueva manera y forma de poder hacer Radio Darío digital. Es la lucha inmensa entre lo que llevo por dentro, que es el dolor, que es el luto de algo que se construyó por más de 73 años y la decisión de seguir luchando, que así como vos sos un hombre que se ha tenido que hacer ajustes, transformarse, reinventarse y por supuesto, no soy joven, los años me alcanzan, pero creo de que hay una enorme decisión dentro de mí de seguir luchando, de seguirme reinventando. Es más, hoy por la mañana tuve una reunión con el equipo mío, el Estado Mayor, le digo yo a ellos, porque son básicamente unos hombres de lucha, guerreros. Y ahí estamos luchando y si puedes visitar radiodarío.com te darás cuenta que tiene las últimas noticias y que no hemos parado y no hemos detenido. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Ha sido de verdad muy agradable conversar contigo, ver que mantienes la energía, el ánimo y sobre todo el deseo de seguir luchando por una Nicaragua libre, así como tenemos nosotros por una Venezuela libre. Pues te agradecemos haber estado en nuestro programa durante la tarde de hoy. Gracias por la ventana, Allen. Y qué gusto verte de nuevo, ¿eh? Y sé que sos un hombre luchador, incansable, y eso me hace sentir que yo no estoy solo, que hay hombres grandes que siguen luchando por la libertad de expresión. Bueno, muchísimas gracias.